Muy buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos a este domingo de celebración. Sabemos que Dios tiene su mano sobre cada uno de nosotros. Sabemos que Dios no está en crisis y nosotros como pueblo de Dios confiamos en un Dios que no se ha movido. Un Dios al cual nada le sale de sorpresa. Él sabe exactamente lo que está pasando y nos tiene en sus manos. En esta mañana queremos continuar nuestra serie sobre las parábolas de Jesús y quisiera invitarte que abras tu Biblia, si eres tan amable, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, estuvimos aquí la semana pasada viendo la historia del hijo pródigo y en esta ocasión queremos ver la parábola de la oveja perdida. En esta historia, o en este capítulo más bien, hay tres cosas perdidas. En el verso 3 al verso 7 está la oveja perdida, en el verso 8 al verso 10 está la moneda perdida y en el verso 11 hasta el versículo 32 está la historia del hijo pródigo. Queremos abrir nuestras Biblias entonces en Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En esta mañana, bendito Dios, queremos doblar nuestros corazones delante de ti, declarando que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, declarando que tú estás en control de todo lo que está pasando, declarando, Señor, que tú nos vas a sacar adelante, que tú tienes buenos planes con el nombre de cada uno en tu libro. Y gracias, Señor, porque tu poder, tu cobertura, tu protección está sobre cada uno de tus hijos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos repasar un poquito, hacer un poco de resumen de lo que ya vimos en el tema anterior y hace dos temas donde vimos la parábola del sembrador. Primero quiero nada más darte una de las varias definiciones que te di de la parábola. La parábola es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o lección religiosa. Tomamos esta definición del Wikipedia. Y creo que es muy atinada. Es importante que sepamos que estas parábolas no son nada más historias o cuentos para divertirnos, sino que dentro del plan de Dios hay una lección o un valor que tenemos que aprender. Y cada una de estas parábolas que vamos a estar viendo en esta serie nos va a dar doctrina. Toda parábola del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, nos va a dar doctrina. Y como ya mencionamos la semana pasada, hay más de 80 parábolas en los 4 evangelios. Creemos que es súper importante que las conozcamos, porque cada una de ellas nos enseña algo muy especial. Ahora, empezamos con los propósitos de las parábolas de Jesús la semana pasada y aquí quiero regresarnos nada más a Salmo 78, versículos 2 y 3. Salmo 78, 2 y 3 dice la palabra: Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. El salmista Asaf está hablando proféticamente acerca del Mesías. Entonces aquí está diciendo que el Mesías iba a abrir su boca con parábolas, pero dentro de esas parábolas o proverbios iba a haber cosas escondidas, lo que Jesús llama en el Nuevo Testamento los misterios del reino, iban a ser descubiertas para los discípulos de Jesús. Luego en Mateo 13, leímos la semana pasada del 10 al 16, solo voy a leer del 10 al 13. Entonces dice Jesús, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
porque cualquiera que tiene se le dará. A ver, un momentito. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces vimos la semana pasada como muchas personas, al estar oyendo las palabras de Jesús, al estar oyendo las predicaciones de Jesús y los apóstoles, y aún las predicaciones en nuestro tiempo, están oyendo el sonido de esas predicaciones, pero en su corazón está la decisión de no escuchar, de no aplicar su corazón a lo que están oyendo, y entonces estas cosas se hacen para ellos meramente historias interesantes, pero no son revelación del reino para sus vidas. Amén. Entonces vamos a regresar un poco, por favor, ahí en Lucas capítulo 15, y quiero refrescarle también, porque para esta parábola va a ser muy importante a quién está dirigida esta parábola, o a quiénes está dirigida esta parábola. Ve al verso 1, por favor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Qué clase de personas acudían a las enseñanzas de Jesús? Estamos hablando de personas que no eran bien vistas para la sociedad. Personas que cualquier persona de la sociedad los vería y diría: esta persona tiene una mancha, esta persona no la quiero cerca de mí. Eran publicanos y pecadores. ¿Qué clase de pecadores? No nos dice la Escritura, pero eran publicanos y pecadores. Y como siempre, verso 2, había personajes religiosos que siempre estaban presentes. Los fariseos y escribas continuamente estaban espiando, escuchando, criticando todo lo que hacía Jesús. Dice en el verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. En un momento más vamos a analizar estas dos frasecitas, pero quiero que veas por favor algo muy importante en este versículo 2. Una y otra vez vemos que Jesús era capaz de ofender la mentalidad torcida de los religiosos de su tiempo para destapar la realidad de sus corazones torcidos. Imagínate que en los 4 evangelios hay muchas ocasiones que Jesús habla, alguien podría decir incluso ásperamente o con palabras muy duras, pero siempre es contra hombres religiosos, contra hombres que eran líderes dentro de lo que era la fe o los credos o la religión de ese tiempo. Contra esas personas Jesús tuvo sus palabras más severas, una y otra vez, incluso en Mateo 24 y 25, donde Jesús está hablando de las cosas del fin. Jesús dice varias veces: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Alguien dice: qué feo les hablaba. Pues sí, pero es que, repito, Jesús ofendía la mentalidad torcida de los religiosos para destapar la realidad de sus corazones torcidos. Aún así había alguno que otro, muy pocos líderes religiosos que sí se entregaron a Jesús. Creo que todos conocemos Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo. Nicodemo no era solamente un judío, sino era maestro de maestros, maestro de líderes religiosos dentro del pueblo judío, y él llega a buscar a Jesús. Entonces, ¿a quién está dirigida esta parábola? Pero imagínate, están ahí los escribas y fariseos, o en este caso fariseos, escribas, normalmente ponen escribas primero en la lista, pero están ahí los fariseos y escribas, pero también está la multitud. La multitud está escuchando, pero Jesús está enfocándose hacia quiénes, hacia los escribas y fariseos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora quiero que veas en el verso 2, por favor. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí hay dos cosas que quiero que captes, por favor, muy importante. Número 1, dos frases importantes: a los pecadores recibe. Quiero que pongas atención en un detalle muy importante. Jesús no está apapachando o solapando o aplaudiendo los pecados. Jesús está recibiendo a quienes están en pecado. ¿En qué sentido?
Quiero decirte que esto vendría siendo en el mismo sentido que el papá recibe al pródigo en el verso 20. Dice la escritura, ya lo leímos la semana pasada, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Estás escuchando, hermano? A lo mejor en tu corazón hay vergüenza, en tu corazón hay humillación, te sientes rechazado, sientes que eres de aquellos pecadores y publicanos a los que la sociedad no acepta, pero Jesús te está diciendo: te estoy esperando con los brazos abiertos, ven a mí. Ven a mí. Recuerda por favor de la semana pasada, el hijo pródigo, cómo llegó al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Llegó con un corazón reconociendo su pecado, llegó con un corazón humillado, llegó con un corazón que ya había tomado la decisión de darle la espalda a su mundo negativo, a su mundo de oscuridad y tinieblas, a su vida en el chiquero, le dio la espalda a todo eso. Dijo el pródigo: me levantaré y volveré a mi padre. Y volvió a su padre, y papá ya lo estaba esperando. Wow, ¿cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos sabemos que el Señor también un día nos recibió a nosotros? Gloria a su nombre. El Señor también a ti, a mí nos recibió, ¿verdad que sí? Ahora, la segunda parte de este versículo 2, de los que acusaban a Jesús, y las dos acusaciones, ¿qué crees? Correctas, verdaderas. Aunque los fariseos y escribas lo están viendo como algo malo, como algo negativo, Jesús está haciendo exactamente la voluntad de su Padre. Vea lo que dice la segunda frase: y con ellos come. Y con ellos come. En el contexto cultural en el que Jesús está enseñando, predicando esta parte de la historia, sentarse a comer con alguien significaba algo mucho más fuerte que para este tiempo. Hoy en día tú puedes comer con alguien por cuestión de negocios o porque es tu compañero de trabajo, por muchas cosas más, pero en aquel tiempo, para sentarte a comer con alguien y sobre todo abrirle la puerta de tu casa para que esa persona entrara a comer o cenar contigo, era como hacerte uno con esa persona. Y por esa mentalidad los escribas y fariseos veían tan mal que Jesús se juntara con estos personajes. Pero quiero que sepas por qué lo hacía Jesús. Y repito, muy importante, Jesús no está aplaudiendo el pecado de los pecadores. Jesús no está condonando, o como se podría decir, autorizando los pecados de los pecadores. Jesús está recibiéndolos. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 3 verso 20, lo hemos escuchado muchas veces: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús no quiere nada más ser parte externa de tu vida. Jesús no quiere solamente que lo invites a pasar a la sala de tu casa, o algunos ni a la sala, lo tienen afuera en el jardín esperando que la persona le abra la puerta. Alguien dijo, y creo que es razonable creerlo así: la chapa de la puerta de tu corazón está por dentro. Jesús no va a forzar la puerta, Jesús está tocando la puerta de tu corazón, pero tú tienes que abrir esa puerta. La chapa está por dentro y tú tienes que invitarle a pasar. Señor, entra a mi vida. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Alguno. Aquí no dice si alguno perfecto, aquí no dice alguno que jamás ha pecado, porque todos hemos pecado. Aquí no dice si alguno que flota sobre la tierra y no se toca con el polvo. Aquí dice alguno, que está diciendo quien quiera creer y escuchar mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es nada más cenar él con nosotros, porque aquí es, imagínate que invites a una persona famosa a tu casa y le haces de cenar, pero tú no te sientas a la mesa con esa persona porque la estás atendiendo, le estás sirviendo todo lo que quiera la persona, le estás acercando los platillos, le estás acercando la bebida, ¿verdad? Lo que la persona desea. Pero no solamente eso, Jesús dice, no solamente voy a entrar a cenar en tu casa o en tu corazón, yo quiero que tú cenes conmigo.
porque está hablando de ¿qué? De un nuevo nivel, una nueva dimensión de pacto contigo. Gloria al Señor. Amén. Ahora vamos a Lucas capítulo 19 versículo 10 y quiero que veamos aquí por favor las prioridades, las dos prioridades de Jesús. Esto es un versículo bastante corto, pero ve lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Y creo que muchos han leído, por ejemplo, en Juan capítulo 3, verso 16, es uno de los versos más conocidos de la Biblia. Lo vamos a ver en un momento más. Pero ¿cuáles son las dos prioridades de Jesús en la tierra? Buscar, número uno, y tienen que ser, escúchame, las dos prioridades del cuerpo de Cristo, las dos prioridades de los cristianos, de la iglesia en esta tierra. Tenemos que buscar a los que se habían perdido. Te invito a que me acompañes al Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 34, y vamos a ver lo que está diciendo el profeta, el Espíritu Santo a través del profeta. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¡Wow! ¿Quién va a venir a buscar a las ovejas? Es uno de muchos versículos del Antiguo Testamento donde entendemos que Jesús es Dios. Dios mismo va a venir a buscar a sus ovejas. Y luego dice verso 12, Ezequiel 34, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¡Qué tremendo! Dios mismo está buscando a sus ovejas. Repito, ¿cuáles son las dos prioridades de Jesús? Escúchame, buscar y salvar. Y cuando digo buscar, yo creo que alguien puede estar escuchándome en esta mañana y te sientes como rechazado, te sientes como alguien que no importa, te sientes como la persona menos significante sobre la faz de la tierra, pero escucha lo que te voy a decir. Tú le importas a Jesús. Tú le importas a Jesús. El Señor mismo te está buscando y no ha dejado de buscarte y te sigue buscando. A lo mejor alguien dice, es que ya no me congrego, ya me alejé, ya me enfrié con Dios, metí las cuatro patas, estoy muy alejado en mi relación con mi Padre Celestial, pero el Señor de alguna manera te está buscando. Si estás escuchando estas palabras en esta mañana, el Señor te está buscando a través de estas palabras. A lo mejor es un amigo que se te acerca y te dice algo que te recuerda de tu relación con Dios. A lo mejor es un libro que de repente ves por ahí y algo en el libro te saltan las palabras y te habla de tu relación con tu Padre Celestial, o alguna circunstancia o alguna situación. Dios continuamente te está buscando y tienes que saber, lo vuelvo a decir, tú le importas a Jesús. No existe tal cosa sobre la faz de la tierra como una persona que no le importe a Dios. Por ti Jesús fue capaz de pagar con su vida en la cruz para que tú fueras salvo. A ti te vino a buscar Jesús. Jesús te vino a buscar a ti. ¡Wow! Buscar y salvar. Tú le importas a Jesús. Vamos a Mateo capítulo 18, verso 11. Mateo 18, 11. Lo dice de esta manera, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Estás perdido, Jesús vino a salvarte. Te está buscando en esta mañana. Te está buscando en esta mañana y te está invitando, te está llamando. Vuelve a los brazos de tu Padre Celestial. Tu Padre está mirando en el al horizonte, como dijimos la semana pasada. ¿A dónde está mi hijo? ¿A dónde está mi hija? Y te está esperando. Y en el momento que tu silueta aparezca en el horizonte, dice ahí en Lucas capítulo 15, con el padre del pródigo, salió corriendo
a recibir al Hijo. Imagínate que papá Dios te está esperando y papá Dios es capaz de salir corriendo a recibirte. Tú le importas a Jesús. Amén. Tú le importas a Jesús. Entonces, salvar, ¿qué significa la palabra salvar? Tenemos muchas definiciones de la palabra salvar, pero podríamos usar, por ejemplo, una persona que está en el mar y se está ahogando y alguien llega y le avienta un salvavidas, ¿verdad? ¿Qué le está haciendo? Le cambia su destino, le cambia tu futuro. Estás en una situación imposible, en una situación sin salida, pero el Señor Jesús vino a salvarte de esa situación. Te sientes esclavo, te sientes prisionero. Jesucristo, lo dice Lucas capítulo 4, vino para abrirte el cerrojo de tu cárcel, para proclamar libertad a los cautivos. Si tú estás diciendo es que soy esclavo del alcohol, soy esclavo de las adicciones, soy esclavo del temor, soy esclavo del enojo, de la ira, de tantas cosas más que nos enredan. Jesucristo vino para romper tu cadena. Jesús vino para romper el cerrojo de tu celda y abrirte y proclamarte libertad. Jesús vino a darte salvación. Amén. Dice Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nótese, Jesús dice la palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo. Aquí no dice nada más a los grandes, nada más a los famosos, nada más a los güeritos, nada más a los ricos, nada más a los importantes, dice al mundo. Esto implica todos los que vivimos sobre este planeta. Y la última vez que chequé, tú y yo vivimos en el mismo planeta. El Señor ama a todos los que estamos en este mundo. Y Jesús fue enviado, el único Hijo unigénito del Padre fue enviado para que nadie se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, para que ninguno se pierda. ¿Estás escuchando? Wow, está tremendo esto. Vamos a tratar de avanzar. ¿Está listo? Entonces vamos a ver algunas de las cosas importantes que necesitamos entender. Mateo capítulo 9, versículo 10. Entendemos que Jesús dice que los sanos no requieren de un médico, sino los enfermos. Mateo capítulo 9, versículo 10. Dice la Escritura, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, esto es en la casa de Zaqueo, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, siempre están de metiches, ¿verdad? Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento fue el primer mensaje de Jesucristo. El arrepentimiento fue el primer mensaje de Juan el Bautista. El arrepentimiento fue el primer mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. El arrepentimiento fue el mensaje que más se repite en todo el libro de los Hechos. Arrepentíos y creed el Evangelio. En este tiempo hay una gran parte de religiosidad en lo que se llama iglesia, donde hay una, entre comillas, salvación sin necesidad de arrepentimiento, pero el Señor está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Ahora, si Jesús está hablando esta parábola de la oveja perdida, en un momento más la vamos a aplicar, pero la está hablando de tal forma que los escribas y los fariseos la escuchen, le está diciendo básicamente a estos hombres, ustedes se consideran justos, ustedes se consideran a sí mismos santos, ustedes se consideran los perfectos como el modelo de la perfección para toda la humanidad, pero ustedes ¿qué creen? El pecador, la oveja perdida, el que se extravió, para el Señor es más importante en este momento que los 99 que creen que no necesitan de arrepentimiento. Jesús vino a buscar a la oveja perdida. Y Jesús es capaz, repito, tú le importas a Jesús. Jesús es capaz de dejar a las 99 e irte a buscar a ti.
irte a buscar a ti. Wow. Ahora, vamos a ver algunos versículos sobre Jesús como nuestro gran pastor. Este concepto se repite y se repite a través de toda la Biblia, pero creo que es sumamente importante que lo captemos. En el Salmo 23, versículos 1 al 6, voy a leer del 1 al 3 nada más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me he topado con algunos que están viviendo abiertamente en pecado, abiertamente en desobediencia a la palabra de Dios, y ellos son capaces de decir: el Señor es mi pastor. Pero el Señor te dice que si realmente Él es tu pastor, Él te estará llevando por sendas de justicia, no te va a llevar por sendas de pecado. Amén. Entonces también nos dice la Escritura en el Salmo 78, 52 al 54, dice: hizo salir a su pueblo como ovejas por el desierto, los llevó por el desierto como rebaño, los guió con seguridad de modo que no tuvieron temor, el mar cubrió a sus enemigos, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. El Señor quiere ser realmente tu pastor, y para que el Señor esté pastoreando tu vida, tú vas a tener que seguirle, tú vas a tener que ir a donde el Señor Jesús te esté llevando. Tienes que caminar en sus pasos, en su senda, en su camino, y ese paso siempre te va a llevar al bien. Gloria al Señor. ¿Qué más dice? Vamos a Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, versículo 11, dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cómo es que el Señor está tratando a sus ovejas. Dice también Juan 10, verso 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor y Jesús dio su vida por ti y por mí, como ovejas suyas. Dice en el verso 14, Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está una vez más el concepto de que el Señor es nuestro pastor, y el Señor como nuestro pastor pone su vida por cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Ahora, vamos a otro concepto que está conectado, obviamente. Nosotros somos sus ovejas, ovejas suyas. Salmo 79, versículo 13. Salmo 79, versículo 13. Dice la Escritura: y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Luego en el Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque pueblo suyo somos y ovejas de su grado. Ovejas de su grado. Está tremendo esto. Ahora, vamos a volver un poquito a la historia, por favor, a nuestra historia de la oveja perdida. Dijimos hace un momento que Jesús vino para buscar y salvar a los que estábamos perdidos. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? En el capítulo 15, versículo 3, les refiere la parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros? Esta frasecita es interesante porque está confrontando a los más religiosos de su tiempo. Y les dice: ustedes que son tan religiosos, serían capaces, si se les pierde una oveja, aunque tengan 100, se les pierde una, van a buscarlo. Yo creo que más de uno que está escuchando mi voz en esta mañana ha perdido en algún momento, extraviado a un hijo, una hija. Yo recuerdo en algún momento alguno de los hijos o alguno de los nietos en algún centro comercial, de repente no sabíamos a dónde estaba, ¿verdad? En una ocasión uno de los nietos no lo encontrábamos y nos salió de atrás de un estante de ropa para asustarnos. Estaba escondiendo el chamaco, ¿verdad? Pero qué susto nos dio. Pero imagínate, estos hombres tan religiosos serían capaces de doblarse el corazón
por uno de sus ovejitas que se había extraviado. Ahora, versículo 4. Dice, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Aquí quiero repetir, tú le importas a Jesús y Él va a ser persistente. Dice la frase, va tras la que se perdió. Ahora, cuando dice que las deja a las 99 en el desierto, no creas que está abandonando a las ovejas. Se acostumbraba mucho en el Medio Oriente y todavía se acostumbra en algunas partes del Medio Oriente. Había unos como corrales, pero pensamos en corrales nosotros como de madera, pero allá la madera está muy escasa. Entonces eran corrales literalmente hechas de piedra. En algunas partes de México también se ven estos corrales de piedra. Entonces imagínate, se encierran las ovejas, las 99, en ese corralito de piedra y uno de los ayudantes o asistentes del pastor se va a quedar a vigilar. Y el pastor va tras la pista de su oveja perdida y va tras esa pista hasta que la encuentre. No va a desistir, no va a dejar. Tú le importas a Jesús y Jesús va a persistir hasta encontrarte. Y una vez que te encuentra, te va a regresar al redil, te va a regresar con las otras 99. Y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozosos. Imagínate, he leído varios libros acerca de las ovejas, y no solamente libros cristianos, libros seculares, pero imagínate que generalmente las ovejas no son animales que huyen. De hecho, las ovejas son muy malos para correr. Por eso cuando viene el lobo generalmente los agarra sin ningún problema. O cuando viene el león o algún otro animal, los pesca sin ningún problema. Porque las ovejitas son muy malas para correr. Lo que pasa generalmente con la oveja, y creo que nos puede pasar a muchos de nosotros en nuestro caminar con Dios, se empieza la oveja a distraer. Imagínate que está ahí la manada de las ovejas comiendo el pastito verde, por allá están las aguas cristalinas que pueden tomar, ¿verdad? Ahí está el pastor vigilando a las ovejas, generalmente hay unos 2 o 3 perritos ovejeros que están cuidando también, ayudando a cuidar, pero imagínate que la oveja está comiendo y de repente por allá ve una plantita interesante, se acerca y la mordisquea y se la come, y luego por allá ve otra y se empieza a alejar, y esto pasa con muchas vidas en el camino de Dios, se empiezan a alejar o nos empezamos a alejar por distracción. No es que salimos corriendo de la presencia de Dios, sino que poco a poco nos empezamos a distraer y alejar y distraer y alejar. ¿Cuántas personas empiezan de esta manera? Eran personas que llegaban fielmente y puntualmente a la reunión y de repente ya empezaron a llegar tarde. Y al poco tiempo empiezan a faltar. De repente un domingo vienen, 2 no. Un domingo vienen, 3 no, y así empiezan a enfriarse, a alejarse. Y ahora en este tiempo no falta quien dice, ¿para qué me reúno si puedo escuchar algo en mi celular o en mi computadora? Puedo escuchar alguna predicación y es lo mismo. Quiero decirte que no es lo mismo. Necesitamos reunirnos, necesitamos congregarnos. Ahora, ¿qué más dice? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Imagínate que este animalito se había apartado y no sabemos hasta dónde llegó. Imagínate que por allá se enredó en un matorral o en unos espinos, se le atoró toda la lana, ¿verdad? Ahí en los espinos. Imagínate que había caído entre unas rocas, unas piedras por ahí, y el Señor la tiene que levantar. ¿Y qué crees que hace el Señor con esa oveja? No toma su vara y le da 3 varazos para que se te quite. La levanta y la pone sobre sus hombros. Y hay muchas pinturas, muchos dibujos que se pueden ver por ahí de el pastor cargando a su ovejita lastimada y la regresa a casa. El pastor continuamente tiene que estar cuidando de las ovejas, porque sabemos que se le pueden meter animalitos como garrapatas y otros más que le pueden causar daños hasta cerebrales a las pobres ovejitas. También sabemos que las ovejas, y no lo vaya a tomar como ofensa mi querido hermano oveja, pero las ovejas no son los animales más inteligentes del planeta. Las ovejas generalmente muy fácilmente se les engaña.
¿verdad? Entonces es importante que siempre estén al cuidado de un pastor. El Señor ha puesto un pastor en tu vida y es importante que seas fiel al rebaño donde Dios te plantó. No se vale saltar de pastor en pastor, de rebaño en rebaño, como hacen algunos en este tiempo. Así nunca vas a crecer, nunca vas a madurar, nunca vas a llegar al cumplimiento de tu propósito profético en esta tierra. Ahora, no solamente la encuentra y se pone bien feliz porque encontró a esta ovejita, sino que llega a casa y reúne a todos sus amigos y dicen: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo una fiesta. Así como el padre del pródigo hizo una fiesta, también aquí el pastor hizo una fiesta, porque el hijo que la oveja que se le había ido, había sido recuperada. Verso 7, qué bonito versículo. Os digo así: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cada vez que un pecador se acerca, hay fiesta. No solamente así como el pastor hace fiesta o el papá del pródigo hizo fiesta, así también en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Cuántos queremos ver al Señor de fiesta? ¿Cuántos queremos ver al Señor muy contento en este día? Ahora, hay personajes en la iglesia, hay personajes en las congregaciones que están como los escribas y los fariseos, murmurando. A los pecadores recibe y con ellos come. ¿Para quién es la iglesia? La iglesia es, lo dije y lo repito, la iglesia es como una enfermería o como un hospital para los que están enfermos. Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Este tiene que ser un lugar abierto y cada congregación tiene que ser un lugar abierto para las personas que ya vienen embarradas de pecado y necesitan un cambio radical de vida. Recuerdo al inicio de nuestra congregación, cuando apenas teníamos como 2 años de estar aquí en San Juan del Río, uno de los congregantes se me acercó un día y me dijo: pastor, yo no quiero ver a esta gente pobretona en la iglesia. Me dijo: quiero ver a este lugar lleno de gente de bien, de gente económicamente pudiente, de profesionistas, de gente de la alcurnia. Bueno, sacó toda su lista de las personas que él quería ver en la congregación. Y yo le contesté a esta persona: mira, todos los que tú quieras invitar que reúnan esas características, aquí son bien recibidos. Pero ¿qué crees? También los que no son de buena posición social, también los que vienen embarrados, también los que vienen con 10,000 fracasos en su vida, aquí son bienvenidos. Lucas 7:22 te dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Habían llegado los discípulos de Juan para preguntarle a Jesús: ¿tú eres el Mesías, el que ha de venir, o esperamos a otro? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Díganle a Juan esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres, escucha esa última frase, a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Quiénes necesitan el evangelio? El evangelio lo necesita cada persona que viene con su vida hecha trizas, cada persona que ha tomado malos pasos, que se ha alejado de Dios, que se ha apartado de Dios. Hay 99 ahí en el redil y qué bueno que están ahí y bien alimentados, pero yo quiero retarte, hermano cristiano. Necesitas ir por la que se extravió, necesitas ir por la oveja perdida, necesitas tener como prioridad en tu vida cristiana, ya que conociste a Cristo, ve a buscar y a salvar a la oveja que se había extraviado, la oveja perdida. ¿Te has dado cuenta que alguien que dejó de congregarse, puedes ir por esa persona
Hay ocasiones que como pastores, sobre todo cuando la iglesia crece en número, hay personas que dejan de congregarse y como pastores no nos hemos dado cuenta, pero tú te has dado cuenta y el Señor te lo está poniendo en tu corazón. Ve por esa alma, ve por esa oveja que se ha enfriado, ve por esa oveja, quién sabe qué esté pasando en la vida de esa persona. Imagínate que por allá afuera hay lobos rapaces que se la quieren comer. Hay pastores falsos, lo dice también el profeta Ezequiel en el capítulo 34, de hecho todo el capítulo está denunciando a los falsos pastores. Hay pastores que van a convertir en barbacoa a esa ovejita, en vez de alimentarla y cuidarla y hacerla entrar al propósito que Dios tiene para su vida. Entonces quiero terminar con esto. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tú le importas a Jesús, si tú regresas a Jesús de todo corazón, y aquí está la palabrita clave, arrepiente. Aquí está la palabra clave, con un corazón arrepentido. Entonces Jesús te está esperando. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Él te quiere recibir, Él quiere recibirte, te quiere dar otra oportunidad, otra manera de vivir. Dice la Escritura, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si tú te has enfriado, te has apartado, yo quiero animarte, quiero invitarte, quiero exhortarte, como el pródigo, ponte en pie y empieza a caminar hacia dirección de papá en este momento. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedir, Padre, que tu Espíritu pueda tener plena libertad para redarguir, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Que alguien pueda volver al redil en este tiempo a través de estas palabras, y a ti daremos el honor y la gloria, y habrá fiesta en el cielo y también fiesta entre los cristianos por Cristo Jesús. Amén.